Buenos días. Bienvenidos a las jornadas de plástica teatral sobre el objeto escénico. Estamos con Gabriela Carrizo, directora, bailarina, coreógrafa y que creció y se formó como bailarina en Córdoba, Argentina. Más adelante se trasladó a Bélgica, donde se fue desarrollando su carrera en profundidad bailando para Caroline Marcadet, Alain Platel o la Nick Company, entre otros. Fundó con Franck Chartier en el año 2000 una de las compañías más especiales y con más identidad del panorama de la danza-teatro internacional, que es Pipinton, un colectivo con lenguaje propio que suelen partir de una estética hiperrealista, sombría, que parece salir de un cuadro de Hopper o de una fotografía de Gregory Crewdson, para llegar a lugares surrealistas, absurdos, a través de la danza, el movimiento, la deformación del tiempo y del espacio. La creación de atmósferas es fundamental en su trabajo, es un punto de partida, es código y es idioma. Se convierte en un lienzo para que sus creaciones tomen vida y puedan desarrollarse. Las producciones implican la puesta en escena de mundos paralelos, universos discontinuos, en los que se rompe la lógica habitual de todos estos elementos, el tiempo, la atmósfera, el espacio. Entre sus últimas creaciones encontramos La Ruta, producida por la Netherlands Dance Theater, La Visita, que es el primer site-specific de la compañía, el tríptico de Missing Room, que fue dirigido también por ella, Missing Door, es de los Room y de Hidden Floor. Y otras de las que va a hablar ahora Gabriela. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Y bueno, en estas creaciones, Gabriela, además de dirigirlas, en muchas de ellas forma parte del equipo de diseño y de concepción del espacio escénico o de vestuario, dependiendo de la pieza, con Franck Chartier. En esta atmósfera que crean, cada elemento tiene vital importancia, desde el propio actor o bailarín y su vestuario, hasta cada objeto que se manipula o aparece en escena. Estos objetos no son simple atrezo, sino que en muchas ocasiones se sitúan en el epicentro de la acción. Sirven de punto de partida para generar todo el movimiento de una dramaturgia. Elementos que cobran vida, que funcionan con otra gravedad, que no son manipulados, sino que manipulan y manejan a los propios personajes que aparecen. Son objetos fundamentales en el desarrollo, como he dicho, de la dramaturgia de cada una de las piezas de esta compañía. Y ahora va a hablar Gabriela, después de la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, muchas gracias por invitarme, por organizar estas jornadas, invitarme aquí. Es muy raro estar arriba del escenario haciendo una charla. Lo voy a tratar de hacer lo más formal que surja, así que cuando haya preguntas también me gustaría que levanten las manos y lo podemos hacer no solamente al final, pero a medida que surjan realmente cuestiones. Bueno, no sé si todos conocen el trabajo de Pipinton. Una de las características, digamos, uno de los puntos de partida siempre para nuestras creaciones es el espacio, la escenografía. Somos realmente amantes de lo que es la foto, la pintura y los espacios. Como decía Pablo, el hecho de encontrarnos ya con una atmósfera determinada, ¿no es cierto? La atmósfera en sí ya nos, aunque no haya personajes, ¿no es cierto? Aunque no sepamos todavía con quién o cómo será habitado ese lugar, ya la atmósfera de ese lugar lo que nos sugiere la tensión, la luz que nos podemos ya imaginar de ese lugar, es lo que nos da muchas veces el primer impulso, ¿no es cierto? Aparte de ciertas ideas, de temas, ¿no es cierto? Pero hablando específicamente del espacio. Y el espacio, o sea, bueno, está poblado de elementos, y entre ellos objetos, que es el tema que vamos a abordar. Es muy curioso porque uno
sobre todo con los objetos, ¿no? Uno trabaja con ellos, crea con ellos, pero el hecho de ahora de tener que enfocarnos, ¿cierto? O comentarles de cómo trabajamos con estos objetos, bueno, hace que uno se cuestione mucho más y trate de analizar y comparar y es interesante, incluso para mí me sirve mucho ver desde afuera cómo funcionan ciertas cosas y que aquí estoy para poderlas compartir con ustedes, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ese punto de partida que para nosotros es el espacio y donde luego va a ser poblado de personajes, es como que se va construyendo, bueno, con elementos muy realistas, ¿no es cierto? Hiperrealistas, por eso decimos nuestros decorados son muy realistas, usamos elementos que son familiares, que son cotidianos, y hay elementos que ya antes de comenzar la creación aparecen muy claros, ¿no es cierto? Decir, bueno, a ver, yo quiero este elemento, pero muchos otros van surgiendo durante el periodo de creación. Quiere decir, empezamos la creación, está la maqueta, ideamos la maqueta, vamos buscando las texturas, ¿no es cierto? Si es un suelo de tierra, de piedra, bueno, qué textura, qué colores. Pero luego llenamos el espacio de creación como un poco una sala de juego, ¿no es cierto? Donde hay elementos que van a empezar a surgir porque están ahí, ¿no es cierto?, del azar. Entonces, esos elementos los usamos en la creación para crear otras cosas que se buscan específicamente, ¿no es cierto?, para la creación, y otras cosas que los mismos intérpretes o los técnicos vamos creando, ¿no es cierto?, fabricando. Entonces hay una mezcla de cuestión artesanal y de... Hola, ¿se me escucha? ¿Se me fue el sonido? Cuestión artesanal y en ese sentido sí, es muy artesanal. El hecho de que vamos fabricando, el proceso es muy orgánico, entonces esos elementos los vamos fabricando, ¿no es cierto?, aparte del espacio, ¿no es cierto?, que ya está. O sea, en Peeping Tom cuando trabajamos me cuesta mucho diferenciar las cosas, porque todo se va asociando, todo es parte de esta dramaturgia, de este viaje que empezamos. Entonces, los objetos que están presentes, la luz, el sonido, los personajes, el movimiento, todo está interrelacionado y todo es parte de esa dramaturgia, ¿no es cierto? En Peeping Tom en el trabajo de creación hay una cuestión muy cinematográfica, quizás en los últimos años, ¿no? Con respecto al montaje, al sonido y a la manera realmente de trabajar el movimiento, de trabajar con los bailarines y los actores. El hecho, cada vez nos fue fascinando más el hecho de poder acercarnos a lo íntimo, a lo interior. Bueno, por algo somos Peeping Tom, ¿no es cierto? Somos curiosos de lo que pasa adentro de la cabeza de la gente. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son? Y el hecho de hacer ese movimiento como un zoom, ¿no es cierto? Como si tuviésemos una cámara y poder en el cine, bueno, es eso, ¿no es cierto? Podemos hacer un zoom, podemos ir
muy cerca. Cuando vemos un espectáculo, estamos lejos, estamos a una cierta distancia y todo está plano. Pero ¿cómo lograr ese zoom? Y eso es lo que nos fue fascinando cada vez. Cómo lograr a través del tiempo, del sonido, lograr esos acercamientos, esa fascinación por el detalle, ¿no es cierto? Por qué es lo que queremos ir a buscar y poner en énfasis. Por algo decimos, bueno, en esta habitación, en esta sala, si uno presta atención, hay muchos sonidos. Está mi voz, pero también el sonido de las luces, el sonido de alguien a lo mejor que mueve su cuerpo. Hay muchos... si hacemos un zoom en eso, a ver qué es lo que quisiésemos en esta sala, a lo mejor el sonido de la luz lo amplificamos y eso es lo que va a cobrar mucho más amplitud que mi voz quizás, ¿no es cierto? Y bueno, y ese tipo de zoom se van haciendo en diferentes maneras y de ahí también con un objeto, ¿no es cierto? Con algo que esté presente en la habitación. Son objetos familiares, pero mi relación, el zoom que voy a hacer a esta botella de agua, quizás eso es lo que va a cobrar de repente esa amplitud y a través del zoom en esta botella que yo cojo, a partir de eso vamos a partir y vamos a bifurcar, vamos a ir lejos, ¿no es cierto? Entonces, en esos movimientos, digamos, que se hacen a nivel de movimiento, de tiempo, de sonido y de luz, va creando un poco esos discursos, ¿no es cierto?, que se bifurcan, que se juxtaponen, que hacen que desde algo familiar, algo cotidiano, se bifurque, se transforme, se deforme, hacia otros mundos quizás, ¿no? Imaginarios, fantásticos, como los quisiésemos llamar. Cuando hablo de esos tiempos, es para ubicarnos un poco así ya después. Cuando hablo de esos mundos, esos zoom mentales, ¿no es cierto?, que los llamamos así, es porque también hay una noción de tiempo. Es como si estamos compartiendo, todos ustedes me están escuchando, yo voy hablando, pero quizás por un momento ustedes al mismo tiempo van pensando otra cosa, o tienen, es cierto, hoy tenía que hacer esto, y entonces mi voz se va a volver más chiquitita y ustedes van a irse por un ratito en sus pensamientos y luego después vienen y yo sigo hablando aquí. Bueno, ese tipo de ejercicios, ¿no?, que son reales en realidad, ¿no es cierto?, que existen, porque nuestros tiempos, todo nuestro tiempo sucede en este tiempo, donde yo hablo, ustedes están escuchándome, pero al mismo tiempo podemos, no sé, escoger el tiempo de cada uno y bifurcarnos y seguir ese tiempo, y luego volver. Ese tipo de ejercicios, ejercicios no son ejercicios, pero en la creación, cuando buscamos, sí, son a través de pautas que vamos dando y que vamos explorando, que vamos buscando esos terrenos, ¿no es cierto?, que hacen que como individuos, más allá de actores, bailarines, vamos buscando relaciones, conexiones, asociaciones con todo lo que nos rodea, ¿no es cierto?,
el espacio, con los objetos. Y es ahí que los objetos, bueno, también tienen sus diferentes presencias, ¿no es cierto? Un objeto familiar que ¿no es cierto? Que todos lo conocemos, de repente, bueno, le pongo quizás otra significación, lo voy a tratar de otra manera, lo voy a humanizar, lo voy a escuchar, a ver o qué sonido realmente tiene. No hablo que la botella hable como un humano, pero a lo mejor si hacemos un zoom en ese objeto, bueno, hay sonidos, hay sonidos físicos. Entonces, bueno, no digo que siempre pase todo por ahí, pero hay mucho de eso. Por eso esta cuestión de que le pedimos prestado al cine porque no es lo mismo, ¿eh? Estamos en el teatro. Pero esa necesidad de acercarnos a las cosas, de hacerlas más tangibles, de hacerlas... entonces, enfocándome siempre en el objeto, los objetos. Es rara la palabra objeto. Quizás en las creaciones nunca usamos esa palabra, un objeto. ¿Cómo llamamos? Sí, bueno, son las cosas que están, cosas, no objetos, cosas. Sí, podemos decir, bueno, que, no sé, el objeto, por ejemplo, a ver, ¿cómo en el hecho de que acercamos, ¿no es cierto?, tanto la voz, el texto, el movimiento, cómo todo se teje, ¿no es cierto?, en nuestras obras. Quizás es eso, es siempre como ir tramando, como una cosa lleva a la otra, cómo construimos una imagen, ¿no es cierto? Somos muy de imágenes, ¿no es cierto? Pero la imagen en el sentido que contiene una multiplicidad de imágenes, una multiplicidad de sentidos y que a cada uno, ¿no es cierto?, de poder. No hay ¿cómo decir? No hay un objetivo, no hay tantos símbolos, ¿no es cierto? Puede haber signos, pero no es tanto el símbolo está antes que la imagen. La imagen, uno a veces busca esa, o surge esa imagen que tiene algo de innombrable, que tiene algo justamente que no se la puede descifrar. Por eso un símbolo a veces es más, un símbolo se lo puede descifrar, pero una imagen, ¿cómo explicar una imagen, no es cierto? ¿Cómo explicar o cómo explicar un poema? ¿Cómo justamente crear confluencias, crear esas imágenes o esos entrelazados que justamente sean difíciles de descifrar, porque contienen ya algo que simplemente, bueno, nos llega, nos produce algo, ¿no es cierto? Va más del orden de lo sensible, ¿no? De lo que nos provoca, de lo que a cada uno de cómo le llega. Bueno, me gustaría ejemplificar algunas cosas. Por ejemplo, cuando yo hablo de esta cuestión de cómo vamos tramando
esta cuestión de cinematográfica y cómo los objetos van apareciendo y cómo los usamos para crear movimiento como parte de entrelazamiento o dramaturgia. Hay una escena, por ejemplo, de una obra que hemos hecho en 2011, fue Alué, en Alquiler, donde justamente se juega con el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, se las pongo así. Esto viene de la escena, de una escena donde a Joss, sus padres, ella que es cantante, es una diva, y bueno, y tienen una pelea porque ella canta y su hijo está ahí, ¿no? Bueno, y es un hijo entre medio de sus padres. Cuando él se tapó los oídos era porque esto estaba en un plano. Al taparse los oídos, ya en el sonido hay algo en que estamos en otro plano, estamos adentro de su cabeza, ¿no es cierto? La escucha a ella, pero estamos adentro de su mundo. Cappuccino, lait russe, coffee macchiato, or maybe you prefer tea like black tea, green tea, iced tea. I like no, actually I'll take Bueno, ahora hasta o sea, la cuestión esa, ¿no? De cómo justamente esos momentos del tiempo de decir, voy a tomar un pequeño café, voy a tomar un café. Cómo extenderlo, ¿no es cierto? Y cómo de ahí, bueno, ¿qué surge en ese y cómo, bueno, sí, como la entrada del objeto para quizá lo que me pasa. Bueno, ese es un pequeño ejemplo donde las articulaciones de las cosas, ¿no es cierto? Desde la prolongación de esos segundos, cómo amplificarlos, cómo el objeto va a entrar y a ser parte de la acción, porque luego, bueno,
toma el café, luego aparece su madre con su fan y el café se cae, y a partir de ese accidente va a seguir desarrollando físicamente lo que pasa con esa taza de café. Bueno, muchas veces es un juego, es cómo esos objetos, ¿no es cierto?, van... sí, como decía al principio, cómo están presentes y van surgiendo. Y a lo mejor no recuerdo, a lo mejor no sé si quizás antes Solzhenitsyn desarrolló algo con esa taza. Y luego fue en que la escena se imbricó. O, bueno, estaba lo del sonido, ¿no es cierto?, de prolongar ese momento en un café, pero muchas veces surge que un material con un cierto objeto se desarrolla físicamente y luego se va articulando, o al revés, ciertas cosas sirven para la articulación. Bueno, por ejemplo, en esta misma obra, disculpen, ¿no? Yo soy muy desorganizada, no. En Alué, justamente, ay, no, perdón. Videos, estos que me lo han puesto tan chiquitito. Esto. Bueno, en esta obra, como ven, hay sillones, muchos sillones, un piano, bueno, por ejemplo, acá con Humok, él estaba desarrollando un material físico en el suelo, muy a plano, en una dimensión, arrastrándose en el suelo. Habíamos partido de la idea de lo que es Kafka, la transformación de un animal y qué sé yo. Bueno, a medida que la obra avanzó y que fuimos encontrando la dramaturgia, el personaje, y apareció esa idea de cuadro que ella lo tenía, ese personaje, bueno, todo cobraba sentido, ¿no es cierto? Cuando él se tira, ¿no es cierto? Él sale de este cuadro. Y bueno, y ahí todo cobraba sentido. Decimos, claro, este material, si viene de un cuadro, está en otra dimensión. Y entonces se tiene que transformar a la otra dimensión. Entonces es muy loco cómo ciertos elementos se crean separadamente y cómo a medida que la creación avanza, cómo esos elementos coinciden, ¿no es cierto? Ese cuadro que llegó, esa imagen que llegó luego y cobró, y todo cobró sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otro momento donde Simón... I come for the chair. Vengo por la silla, por el sillón. That's the one. Bueno, eso, cómo poner un elemento de repente. Ay, Of course, sir. me pueden dejar un minuto solo, y entonces pide que todo se vaya. Ya está en el medio de una pesadilla, hay gente que la persigue. Y bueno, y cuando está solo, bueno, tiene una relación muy íntima con este sillón que nos trae al recuerdo
o sea, son muy Peeping Tom, el hijo de él que los está espiando. Bueno, todo está muy sugerido porque no pasa nada, como si hubiera quizás algo de incesto en esa relación padre-hijo. Sí. Estamos también en la cabeza de quién, del hijo, ¿no? Ahí quizás es algo mucho más mental y sugerido. Pero cómo en ese momento donde, bueno, tenemos sillones, estamos en un salón, alguien de repente pone el foco en ese elemento. Vengo por el sillón, aquí lo tiene. O sea, bueno, una situación absurda. Quizás no es que la absurdizamos, no sé si se dice conscientemente, pero bueno, o sea, es como que ese es un sí, ese sillón. A través del sillón vamos a traer esta situación, vamos a traer quizás algo que hay en la relación padre-hijo, algo que, ¿vale? Bueno, y así seguimos explorando. Los sillones tienen mucho o sea, ahora que tengo que hablar de los objetos, me doy cuenta que los sillones en Alué eran muy importantes. La gente se escondía detrás. Bueno, es muy curioso cómo en la creación uno va trabajando, pero de repente si uno tiene, ¿no es cierto?, que analizar ciertas cosas o ir buscando material para compartir, decir, aquí esto, se da cuenta de decir, esto, claro, y esto, aquí. No es que uno cree sin ninguna, ¿no es cierto?, pero quiero decir, cuando uno tiene que hacer más foco, todo es mucho, mucho más claro. Por ejemplo, en Mother, que la hemos hecho en 2016, ¿no es cierto? También yo pienso que los objetos ahí, ya de por sí la escenografía era un trabajo sobre la memoria, ¿no es cierto?, de cómo traer recuerdos a través de todo y mucho a través de los objetos. Entonces la escenografía en sí ya eran diferentes espacios. Partíamos de la muerte de la madre, entonces de su funeral. Era un espacio como una sala de museo quizás. Entonces ya había una idea de cómo observar ciertas cosas, cómo observar momentos de la vida, el nacimiento, la muerte, pero observarlos de una cierta distancia, observarlos quizás a través de un vidrio, ¿no es cierto?, como el nacimiento de un niño prematuro, a lo mejor a través en una maternidad o en los funerales en América. Muchas veces el cajón se expone, ¿no es cierto?, pero hay una habitación con vidrio. Bueno, en un museo encontramos ¿no es cierto?, las vitrinas donde están los objetos expuestos. Entonces había un poco esa relación de cómo momentos, memorias fuertes, obtener esa distancia. Y hubo un trabajo muy entre esa idea de objetos. Por ejemplo, yo tenía la idea al principio de una incubadora, pero veía esa incubadora como casi como una vitrina, ¿cómo se llaman en los museos, ¿no es cierto?, que tienen un pedestal y ¿no es cierto? Y bueno, esos elementos, ¿no es cierto?, estaban como imágenes. Una vez que los fabricamos y los llevamos al estudio de creación, ahí, bueno, vamos probando cosas y que surge, ¿no es cierto? Estaba la cuestión de los cuadros también muy presente, como yo quería cuadros de la familia, entonces les pedí a todos que traigan sus cuadros, sus fotos familiares de sus madres, de cuando eran niños.
Entonces había una relación muy fuerte con esos cuadros, con esos objetos. Y a partir de ahí, y por ejemplo, uno de los personajes que va desarrollando una relación muy íntima, que escucha en ese cuadro, qué recuerdos le traen. Un cuadro de naturaleza donde hay perros, bueno, escucha el sonido, se acerca, hace un zoom y escucha, y es un recuerdo de infancia, ¿no es cierto? Bueno, por eso digo, todo eso zoom, los objetos fueron entrando de esa manera como sí, objetos de memoria, ¿no es cierto?, de reconstrucción de memorias. Por ejemplo, la primera imagen, que no sé si se ve, está muy chiquita, bueno, es a través de un vidrio, ahí se ve, es el funeral y al mismo tiempo es como una sala de grabación, ¿no es cierto?, con micrófonos. Entonces también, bueno, esa imagen, el hecho del funeral, exponerlo con micrófono en una sala, bueno, tiene muchos significados, quizá, bueno, qué es lo que uno quiere aún escuchar, qué es lo que uno quiere también conservar, o que, en fin. Aquí, por ejemplo, la idea del zoom hacia el zoom y de y en la creación de Muder, como estaba esta cuestión de museo, de distancia, de objetos, de construcción de memorias, también había ya una búsqueda de cómo en lo humano sacar lo humano, sacar esa, bueno, no lo humano, sino casi cosificarlo, ¿no es cierto?, yendo a un frizz donde uno ve a alguien vivo y de repente cuando toma distancia dice, no, quizá es una obra de arte o es una cosa. Entonces había mucho este trabajo del humano, ponerlo en el lugar de objeto, digamos, de obra, ¿no es cierto? Aquí había un trabajo muy importante con el sonido también, donde hemos trabajado con un Foley, que trabajan en cine. Aquí hay una de las chicas en la no sé si la ven atrás, bueno, es ella la que va manipulando el agua. Hubo todo un trabajo también donde el sonido nos hacía ir hacia esas otras dimensiones, ¿no es cierto?, de la memoria. O sea, a través de estas lágrimas, conectar con el agua, un agua que no está, pero que nos recuerda quizás, no sé, cosas, el líquido amniótico, entonces hubo mucha búsqueda con el sonido y a través de los objetos, ¿no es cierto? En Muder también hay una escena donde, bueno, después, donde yo quería entrar al vientre materno, ¿no es cierto? Y sentir la voz desde adentro y entonces también con los objetos hemos ido experimentando con la voz y con los objetos, repollos, telas,
recreando ese mundo interno, ¿no? Si bien acá, por ejemplo, podemos decir que es la presentación del espacio, donde, bueno, de repente vemos todos los objetos, hay un órgano que pertenecía a la familia, o sea, es un espacio por cómo se dan las acciones y la historia, donde está el padre que tiene ese museo, el hijo, la madre. Bueno, hay una cuestión muy familiar, o sea, no es un museo, no es el Louvre, es una casa de familia. En vez de ponerlo en una casa familiar, bueno, en un museo, pero bueno, con objetos que son, sí, pertenencias familiares, fotos de la familia, cuadros que había en la familia que se ven y están todos llenos de polvo. Bueno, ahí le presenta el espacio. Artist. Espera. Brave. Created by the Korean artist Ja Mak-jung. It depicts themes Charlotte, such as death and suicide. And this is my mother. This is my mother. Esta es mi madre. At the end of her life, she lost the ability to draw and play the piano. Oh, Luckily, my father was there to take care of her. Bueno, es eso, entre algo que podemos decir es un objeto, es una imagen pictórica, o sea, el hijo está presentando a su madre de esa manera, ¿no es cierto? Mi madre al final de su vida era pintora, por suerte mi padre estuvo ahí para ocuparse de ella. Esos shift que le llamamos, esos cambios bruscos, ¿no es cierto?, entre lo que sería alguien que es solamente algo y alguien que es alguien. Perdón. Lo mismo con, ¿no es cierto?, con todo este trabajo del cuerpo objeto, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo para poder, no sé, hablar de otras cosas, ¿no es cierto?, de presentar este personaje que es una mujer, bueno, mayor, sola, que no tiene hijos, pero bueno, el deseo, ¿no es cierto?, ella trabaja como mujer de la limpieza ahí, pero bueno, todo ese tipo de... Y al mismo tiempo los cambios bruscos en el sentido de que si bien planteamos esa imagen, podemos decir, como un objeto escénico, luego Brandon le dice, Humok, tenemos que cerrar, o sea, ya está, ¿no es cierto? Bueno, trata de salir de su plástico. Les paso rápido porque si no, no hay tiempo. But you were great today. Y cuando termina dice, fucking job, siempre se está quejándose de su trabajo, ay, qué un trabajo de mierda, dice este. Y dice, no, pero bueno, estuviste bien, ¿no? Y qué sé yo. Uy, ¿qué pasó? Entonces siempre se va articulando con esos shifts que Don't forget your umbrella. No te olvides de... See you tomorrow, Humok.
la máquina de café. Bueno, acá está lo que yo les contaba con los objetos, el parto, ¿no es cierto? A ver, esperen, porque es largo, se crea tenso. Es largo. Porque ella es cantante, entonces, bueno, está en la sala de grabación y de repente... ¿qué iba a decir? Me pierdo. Si hay preguntas, váyanme diciendo. Yo voy pasando porque así me es más fácil. La cuestión de los brazos. Este es otro objeto, por ejemplo, que apareció en el espacio, ¿no es cierto? Mucho antes de crear el personaje. O sea, los personajes a veces aparecen, es muy orgánico, aparecen al principio, algunos al final, algunos enseguida son la base de algo. Y Dream, por ejemplo, que estaba embarazada, no de verdad, pero creó este personaje de enfermera. Pero no existía ese personaje hasta que aparecieron estos brazos largos, ¿no es cierto? Y que, bueno, estaban estos trajes y estos brazos le dieron, bueno, sí, esa consistencia a lo físico, ¿no es cierto? Esa cuestión que también para mí era una imagen de repente que englobaba muchas cosas para mí, a nivel de experiencia sensorial, ¿no es cierto? Pero bueno, había un verdadero trabajo con son. Porque veo que el tiempo apremia. Si tienen preguntas, por favor. Otro de los elementos, bueno, los cuadros, por ejemplo, no sé, yo es para ir cómo los elementos van surgiendo, ¿no es cierto? Sí, tengo una pregunta. El hecho de la memoria, el hecho de, bueno, se roba el cuadro. Como el hecho de una acción, ¿no es cierto?, nos lleva a otra imagen también de otra maternidad, cuando hemos visto antes otra maternidad, ¿no es cierto? Sí, tengo una pregunta. Y cómo eso va haciendo, bueno, trayendo la acción, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Estos dos guardias, hay algo raro, y a partir de ahí, el movimiento, bueno, etcétera, etcétera. Perdón, sí, Sí,
me encanta vuestro trabajo, me parece súper teatral y bonito. Gracias. Y cuando vi la obra de los árboles, no sé, no me acuerdo el título, salí maravillada y me pregunté cómo trabajáis, cuánto tiempo tenéis. Has dicho que primero está el espacio. ¿Cuántas personas trabajan en el espacio? ¿Cuándo llegan los actores? ¿Llegan todos a la vez? ¿O es...? Sí, ¿puedes contar algo de eso? Sí, todo depende del proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, con Peeping Tom, sí, tomamos más tiempo, ¿no es cierto? 4 meses y medio. Pero bueno, está la generación de maquetas, el espacio, la música, ¿no es cierto? El montaje. A veces hay proyectos como con el Netherlands Dance Theater que son mucho más cortos, ¿no? Los tiempos pueden ser 8, 9 semanas. ¿Y cuántas personas sois que crean juntos en el espacio? Y depende del proyecto, o sea, generalmente las obras tienen 5, 7, 8 intérpretes, ¿ah? Y luego, bueno, hay un asistente, están técnicos que nos ayudan a construir cosas. Mientras, bueno, el decorado generalmente es el atelier del KBS, el teatro flamenco en Bruselas que construye el decorado. Pero, por ejemplo, bueno, sí, o sea, hay ideas que están desde el comienzo. Por ejemplo, yo he sido invitada a hacer una creación en Múnich hace varios años, donde mi idea me había inspirado mucho de este cuadro de Michael Borremans, Trickeland, que es una especie de pueblito con casitas muy pequeñas, ¿no es cierto? Para mí era un desafío porque siempre estamos en espacios, como ustedes ven, con sillones, puertas, y bueno, ahí fue, por ejemplo, un trabajo donde íbamos a crear a otro lugar, con otras restricciones, con otros tiempos, con otros, ¿no es cierto? Pero... Y es una foto de pantalla, así que parece medio pintura, que quedó lindo, pero esa es la presentación, ¿no es cierto? La obra, donde hay casitas pequeñas, arbolitos, un lago allá donde está la señora parada, una iglesia, no se ve. Bueno, ahí trabajé solamente con actores físicos, una cantante y niños. Entonces recreamos que fue un desafío, ¿no? Porque bueno, como ven, parecen gigantes, entonces el hecho de trabajar lo enfoqué mucho a nivel de dimensiones, ¿no es cierto? Y luego cómo trabajar con objetos reales, un hacha o un cuadro, o sea, también como elementos que están adentro de la casa, pero bueno, en otra dimensión, ¿no? Y luego había una parte, esto fue en Múnich, en el Residence Theater. Primero era el paisaje, ¿ah? En este pueblo donde, bueno, sucedían una desaparición y nadie sabe cómo fue. Y luego bajan tres muros, ¿no es cierto?, oscuros, y estamos adentro de una de las casas, porque bueno, encontraron a una niña en el lago pequeñito, la sacan de adentro, y luego el funeral, y entonces entramos adentro del funeral. Y en las paredes también están los cuadros de un poco de naturaleza, sería un poco como si viésemos en todos los cuadros un poco el paisaje, bueno, este paisaje, ¿no es cierto? Hay una cuestión mucho de dimensiones.
Y cuando empezáis a ensayar, ¿ya tenéis parte de los objetos? O sea, ¿ya está parte del espacio? Tenemos la idea, la maqueta ya está, por una cuestión muchas veces de organización, ¿no es cierto?, de los talleres, los ateliers, como se dice, de construcción y todo eso. Esta es la de Kint, sí. Esta es una foto de Virginia Rota, que no sé si está por ahí, que hace unas fotos muy bellas. Entonces, bueno, hacemos la maqueta, vamos buscando todo el material, cómo va a ser el suelo, qué colores, cómo va a ser esto, qué árboles, cómo hacemos los árboles, bueno, los precios, para que no salga tan caro. Y luego no, por supuesto no podemos trabajar en el espacio, en el estudio ya con el decorado. Pero a lo mejor vamos a tener, aquí creo que tengo una foto de, yo soy muy mala de, a ver, esto era de Alué, a ver que estaban, Madame acá, estamos en el Teatro del KBS. Bueno, ven, para el lugar teníamos, ven así, sillones, líos o eso con madera, entonces más o menos podemos visualizar el espacio, o a veces lo hacemos con cartón, entonces ya podemos usar algunas puertas y más o menos delimitar el espacio. Y luego al final, por ejemplo, si es una obra donde hemos utilizado tierra, bueno, trabajamos con un poquito de tierra y luego al final ya traemos más tierra y vamos probando, adaptando el material todo depende del proyecto. Sí, generalmente no partimos de un espacio en un estudio vacío. A nivel de vestuario, cosas que ya tenemos o que vamos al mercado de las pulgas o objetos, ¿no es cierto?, que tenemos y que nos permiten jugar. Cosas ya que, como decía antes, que ya visualmente, yo quiero una incubadora, yo quiero esto, quiero... Y otras cosas que van llegando y que no sé, un sombrero, unos guantes y de repente es el azar que hace que alguien va a coger eso y de repente surge, se da esa magia. Entonces es una mezcla de lo que está pensado, buscado, construido. En Kint, por ejemplo, no teníamos nadie para hacer el vestuario, entonces nos propusimos, bueno, vamos a poner como si fuera juguetes y vamos a tratar de construir nosotros mismos. Entonces los bailarines durante el proceso iban fabricando vestuarios, se ponían una cosa, la otra. La bicicleta pequeña, por ejemplo, no tengo una imagen en Kint, sí había una bicicleta pequeña y me estoy desconcentrando. Fotos. Kint. No está la de la bicicleta. Bueno, por ejemplo, esta imagen en Kint tiene un fusil. Y luego el fusil, eso es una idea de Brandon, por ejemplo, lo construyó él en el estudio. El fusil que le sale agua es una escena donde, bueno, él se hace el macho y qué sé yo, con otra persona y bueno, y de repente el fusil empieza a hacer pipí. También como ¿no es cierto?, esos shifts en las escenas de que en realidad trabajamos mucho, bueno, esa parte de niños, ¿no? Esos niños que en realidad eran niños. Quizá con fotos. Por ejemplo, bueno, ustedes ven la cuestión de los decorados y qué sé yo, también
con el trabajo que hemos presentado en el canal Tríptico, yo había hecho una obra que se llama Missing Door, donde también en esas circunstancias es parte de un programa. Entonces, bueno, uno tiene que hacer algo un poco más pequeño para que sea fácil de montar y desmontar. Y ahí, y ahí era un espacio vacío en realidad, ¿no es cierto? Esperen, sí, y sin door. Eran 2 muros, puertas, todo el mismo color y estos elementos que encontré en un mercado, o sea, una mesa y una lámpara y el sillón que estaba en el estudio. Y yo dije, ese sillón, vamos a trabajar con ese sillón. Es muy interesante a veces como uno parte de una imagen, ¿no es cierto? Para mí era un estudio como un estudio de film, ¿no es cierto? Un pequeño espacio en el espacio donde trabajábamos con luces afuera, los bailarines estaban afuera de ese rectángulo y entraban en la acción y salían, manipulaban las luces. Pero bueno, en ese caso era y cómo los objetos, ¿no es cierto?, se fueron incorporando. Y muchas veces el azar, esta chica que ven con su vestido verde, ella siempre tenía ese vestido verde en el ensayo. Y genial, porque era el mismo color que el sillón. Entonces empezamos a trabajar esa cuestión que aquí no está, de camuflaje, ¿no es cierto? Ella de repente aparece del sillón, ¿no es cierto?, como un recuerdo, Bueno, entonces esas cosas son muy... Bueno, aquí, por ejemplo. Ella surge y aquí, por ejemplo, los elementos son muy pocos, ¿no es cierto? O sea, cuando trabajamos la creación, estos son con los bailarines de Nditi, ¿no? Que son bailarines increíbles, ¿no? Por ejemplo, cuando llegó el decorado por la primera vez al estudio, surgieron obras que eran, por ejemplo, con la manija de la puerta. Entonces había toda una cuestión solamente con el ruido de un viento y alguien que pasa atrás de la puerta. Entonces yo les hacía trabajar, bueno, cuando uno tiene miedo, que quiere ir a ver qué pasa atrás de la puerta, pero al mismo tiempo el cuerpo se congela del miedo, ¿no es cierto? Esa contradicción al mismo tiempo. Entonces, bueno, los tenía ahí con la manijita del otro lado. Entonces, bueno, a veces el espacio en sí, ciertos elementos, uno sí les encuentra vida y nos van generando, nos provocan, ¿no es cierto? En esta obra también había una cuestión muy de que los objetos se revelan a uno mismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ay, disculpe, yo soy muy mala con todo esto. Por ejemplo, es que acá comienzo. Aquí es el comienzo, ¿no es cierto? Este cuadrado. Vemos los elementos
no sé, yo ahora que analizo podría decir, bueno, esta persona entra, saca el cadáver. Pero en su manera, ahora que lo miro, en su manera de tratar las cosas, quizás todo estaría a un mismo nivel. O sea, el cuerpo que saca, el vaso que pone, el trapo, quizás todo tiene un mismo nivel de objeto, o de utilidad, o de inutilidad. Pero bueno, todo para decirles, aquí empieza a limpiar, y el objeto, no voy a pasar porque se me... El objeto se le revela, el trapo se le... Podríamos decir que es la persona que se ocupa, o sea, ya nos da la idea que es la persona que se ocupa del lugar, que desde afuera entra y va acomodando las cosas, pero al mismo tiempo esta persona se confronta a esos elementos que hace cotidianamente, pero que se le revelan, las llaves, las puertas, los zapatos, o sea, cualquier elemento cotidiano, esas cosas que no están en el lugar, o sea, cuando se revelan, quiere decir, yo me quiero poner el zapato y el zapato no quiere, o sea, y entonces, a ver qué pasa con el cuerpo, me quiero vestir y no, y estamos en otro tiempo, mi chaqueta y mi cuerpo, entonces, bueno, todas esas cosas nos sirven para justamente físicamente trabajar e incorporar los elementos, ¿no es cierto? Aquí, bueno, es la persona, golpean a la puerta, ¿hay sonido? Las llaves se revelan. Bueno, en esta obra había mucho de eso. Y muchas veces trabajando con los actores, los bailarines, es tratar también de encontrar esas especificidades, esas cosas especiales en cada uno, en su trabajo físico, en su manera de ser, en sentir que esa persona tiene una tendencia a la obsesión, y bueno, entonces tejiendo esos elementos entre el trabajo con el objeto, y cómo surgen las tensiones, confrontaciones entre el objeto y físicamente, ¿no es cierto? De diferentes maneras, porque a veces es eso, el objeto se vuelve metáfora de muchas cosas, ¿no es cierto? A veces es lo que no es, a veces es portador de memoria, a veces es una sugerencia, a veces... Disculpa. Sí. Quería saber, al momento de trabajar con los bailarines, ¿ustedes van con propuestas de pasos, coreografías, o los dejan investigar a ellos basado con la idea que llevan? O sea, ¿usan las calidades que ya tienen ellos como artistas para crear las piezas? Sí, por supuesto. Es muy, ¿cómo decir?
cada uno tiene, ¿no es cierto?, un background, o sea, hay algunos que son más actores, trabajamos con bailarines, algunos que son más flexibles, algunos que tienen cierto... Pero sí, a través de pautas, a través de, o sea, de ideas que se van lanzando, entonces le dejamos un tiempo y ellos proponen, a veces ellos proponen y los vamos guiando. Es un va y viene ¿no es cierto?, entre lo que uno propone y lo que recibe, lo que ellos proponen y cómo vamos investigando juntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de NDT, que son bailarines mucho más técnicos, ellos este trabajo más teatral o cómo combinar esas dos cosas. No sé, hay por ejemplo, a ver si puedo ejemplificar con algo, ¿no? Sí, es un va y viene. Muchas veces son muchas restricciones también. Por ejemplo, con los NDT, un dúo, estaban trabajando un dúo y el hecho de que, bueno, son más clásicos, por ahí los brazos. Entonces yo digo, no, bueno, bloquea los brazos, la tienes así y vean qué pueden hacer con eso, ¿no es cierto? Entonces a veces es buscando a través de restricciones, buscando, siempre decimos a esos terrenos donde uno no ha estado nunca, ¿no es cierto? En el calentamiento, los bailarines, hay un trabajo muy solo muchas veces, ¿no es cierto? Con uno mismo y buscando. Entonces, incluso en el calentamiento, si bien cada uno tiene su ritual, ¿no es cierto?, su manera de moverse, ir a buscar ahí a donde piensas que no has, ahí donde no has estado nunca, ¿no es cierto? Siempre el hecho de buscar un poco más lejos esos extremos, uno piensa que llega hasta ahí, pero ¿y si hago así? Y esto nunca, y así, es poniéndose siempre, ¿y si tal cosa? Un poco como los niños, ¿no? ¿Y si tal cosa? A lo mejor. Y es buscando de esa manera a veces que se encuentran cosas. Por ejemplo, uno de los últimos trabajos que es la primera vez que trabajamos que salí del teatro, ¿no es cierto?, de un espacio. Y este es en Reggio Emilia, en Colecciones Maramotti, es un museo que me habían propuesto de hacer algo allí. Y bueno, también fue interesante trabajar con la gente del lugar, ¿no? Mi propuesta era trabajar en este caso, había un grupo de mujeres de la limpieza que trabajan de ahí desde hace 30 años, 40 años, entonces era muy fuerte para ellos, y los guardias de seguridad. Porque cogí justamente ciertos personajes, ¿no es cierto?, de Mudder, donde está el guardia de seguridad, la mujer, y los extrapolé, los llevé a ver cómo continuaban en otro espacio. Es otra experiencia también, porque uno llega a estos lugares, ¿no es cierto?, ahí no hay decorado, hay un espacio que ya existe, hay obras de arte. Es decir, a ver, ¿cómo vamos cómo empezamos, ¿no es cierto? Sobre todo que no podemos trabajar en el espacio en sí todo el tiempo, es más mental, decir, bueno, yo conozco este que me sugiere, bueno, a ver, voy al estudio a buscar material para poder luego presentarlo ahí. Entonces, ahí voy al principio, ¿no es cierto? Para mí los espacios transmiten ya una atmósfera o tienen signos que son disparadores. Cuando llegué a este museo blanco y contemporáneo y había paredes blancas y solamente algunas en este hall, es muy grande, pero yo elegí hacerlo en ese hall donde justamente había muy pocas cosas y todas oscuras, todas negras. Y fue después de la pandemia, entonces
me inspiró mucho la cuestión de que todo se había vuelto oscuro, negro, como si pinturas que habían ido perdiendo el color, quizás después de mucho tiempo de estar cerrado en el museo y no tener la confrontación ya de la gente. Entonces digo, y todo se fue haciendo oscuro y todo fue... Bueno, entonces empezamos a trabajar con eso, con la idea de que el teatro, que el museo iba siendo, había sucedido algo y que iba siendo tomado y quedaban cada vez, que esa era la última pieza quizás a visitar. Bueno. Una pregunta. Sí. Bueno, y esta era una imagen, por ejemplo, el hecho de que había un barco muy grande de un artista y yo veía en ese barco que también se iba liquidificando. ¿Cómo se dice? Liquidificando. Desapareciendo. Y lo conecté con esta imagen que yo veía en un contexto museal y qué sé yo, como pictórico lo veía, esa mancha, esa mujer que sangraba o que se liquidificaba, conectado con esas obras de arte, ¿no es cierto? Termino esto y ya respondo. Tuvimos que cubrir todo el suelo con un plástico, ¿no? Que hacía mucho ruido, porque claro, el suelo no lo podíamos manchar, ¿no? Entonces, bueno, había varias contraintes, como se dice. Sí, uno en esos lugares encuentra otro tipo de problemas, ¿no es cierto? De visibilidad, del material, que tiene que cuidar, el barco, esto que era una obra de arte. Bueno, tuvimos que hacer toda una prueba para ver si podíamos poner una gotita en un huequito, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí de nuevo, ¿no? La cuestión de cómo las cosas se iban entrelazando, y yo le pedí a estas mujeres que simplemente vestidas como están vestidas cada día y que hagan lo que ellas hacen, y combinado, ¿no es cierto?, con esta cuestión muy, no sé, me parecía a las mujeres acudir a algo que tiene una cierta intimidad, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo que se volvía casi el cuidado de una obra de arte, ¿no es cierto?, el hecho de Idrín iba modificando su tiempo y un poco ya como experimentamos en Müder, y el cuidado, la limpieza se volvía algo también muy, muy cercano a lo que ellas hacen cada día, ¿no? De cómo cuidan el lugar, cómo cuidan las obras de arte. Bueno, fue un poco el trabajo de cómo esos mundos se podían conectar, ¿no es cierto? Lo que ellas hacen, las obras de arte y lo que nosotros podíamos sí, había una preguntita. Sí, lo hago. ¿Digo? Hola. Me estaba preguntando, cuando empiezas a trabajar, me estaba como imaginando su mesa, como que hay en la mesa cuando empiezas a trabajar, el espacio, lo que cada actor, actriz va a llevar, lo que va a pasar, los objetos. Y hay también como un tema o una historia, o la historia y la dramaturgia, no sé, se va construyendo con el tiempo en asociación de imágenes. Como he visto que vuelve el funeral, que vuelve, como llegas ya con un tema o un arco narrativo, o con los elementos y las imágenes y vas construyendo sin saber exactamente a dónde va a llegar. Bueno, es un poco de todo. Yo creo que sí, hay un
tema, si bien que llamamos tema, o sea, en Mudder sí, era la idea de comenzar, por ejemplo, eso está desde el principio, con la muerte, desde la muerte de la madre y reconstruir, ¿no es cierto?, a nivel de memoria, hacer una reconstrucción, trabajar sobre la memoria. Estaba el espacio, ¿no es cierto?, la idea del espacio, ya el hecho de que el funeral en una sala de grabación, el hecho de los cuadros, de trabajar con la... Bueno, sí, entonces ya hay todos los temas, está la maqueta, está la idea del espacio. Entonces ya hay una base, ¿no es cierto? Bueno, vamos a trabajar sobre el funeral, vamos a trabajar sobre encontrar escenas de cómo ese funeral. Lo que no les mostré, había en la escenografía había una máquina de café. Decidimos, ¿no es cierto?, con Amber, que hacía la escenografía, dijimos, pongamos una máquina de café en esos lugares públicos, tanto una maternidad, un lugar donde uno busca consuelo, donde va a tomar un cafecito, bueno. Y esa máquina de café se volvió un elemento muy importante en la obra, ¿no es cierto?, donde una de las actrices, Marie, por ejemplo, ella tenía más un lado sensible, ¿no?, con los cuadros, con los elementos, con los objetos, ¿no es cierto? Entonces, con la máquina de café ella tiene una relación muy fuerte, ¿no es cierto? Incluso en un momento sale de adentro. Bueno, si alguien aprieta fuerte, le dan... bueno, hasta que la máquina de café se muere. Hay una escena donde se abre y se escucha un sonido, ti, ti, la luz. O sea, y fue una manera de extrapolar, ¿cómo se dice? Poner en un momento de la escena en la máquina de café un momento muy fuerte, que es alguien está muriendo y el momento de la reanimación y el momento de antes de perder a alguien, ¿no es cierto? Bueno, esa escena la hicimos con la máquina de café. Entonces, bueno, ¿qué viene antes y qué viene después? Hay cosas que están desde el principio, claras, o imágenes, temas, ideas, cosas a buscar. El espacio, como digo, o sea el hecho de decir desde el comienzo, vamos a poner también una máquina de café, sin saber que al final esta máquina de café se iba a morir y que íbamos que se iba a volver, ¿entiendes? Pero hay ciertos elementos que vos lo sientes como que ya tuvieran que por algo están, no sé, o sea, el momento, dijimos, una máquina de café, y el primer día que llegó esa máquina de café al estudio, y todo era un nuevo, la máquina de café, y a ver qué pasa con esta máquina de café, o sea, era muy importante ese objeto llegando ahí. Pero no sabes, hay cosas como toda creación, ¿no es cierto? Hay cosas que uno imagina, por eso es tan frustrante, porque uno nunca llega a lo que uno imagina. Hay cosas que uno imagina y no funcionan, o hay cosas que se crean, que son muy bellas y que en el momento del montaje hay que dejarlas porque no encuentras soluciones y porque no... Y entonces es terrible. Pero es así, uno lucha con sus propios sueños y sus propias ideas Entonces, sí, toda creación es ir yendo a un lugar que no sabes tampoco. Un poco lo que yo les decía, siempre buscar ahí donde no sabes, ahí donde no sabes que vas a... Bueno, arriesgarse a eso, ¿no? Pero es una mezcla de eso, de algo muy... O sea, hay ideas de, por ejemplo, decir, bueno, en esta obra vamos a trabajar con lo que es Foley, que el sonido va a ser muy preponderante, o con esta obra de Mahler, y entonces la vamos a deconstruir, la vamos a hacer quizás con diferentes versiones, tienes varios puntos de partida a diferentes niveles, pero luego la creación te va llevando.
por eso digo que el espacio, o aunque sea, ¿cómo decir? En el caso, por eso lo mostré en Miss Indoor, donde es un espacio bastante limpio, ¿no es cierto? Azul, pero ya te crea el hecho de decir, bueno, está este espacio y hay personajes afuera, ¿no es cierto? Cómo vamos interfiriendo, cómo vas creando esos códigos, ¿no es cierto? Desde el principio vas poniendo códigos con los que juegas y con los que quieres ir probando. Sí, sí. Eso es una pregunta. Ah, disculpa, espera. Acá, ¿cómo se hace? Acá. Gracias. Hola. Sí. Me ha surgido una pregunta por eso que acabas de decir y porque, claro, como has explicado muchas de las cosas que creasteis, yo he tenido la suerte de ver varias obras y lo que me pasa es que, claro, hay algunas cosas que estás contando que digo, ¿en serio iba de eso? Unas pocas. Y la pregunta que me hago es, claro, como hay muchísimas cosas que son muy surrealistas en vuestro trabajo, ¿hasta cuánto os preocupáis de el mensaje se entiende, el mensaje no se entiende, o que cada cual entienda el mensaje que le llegue? O sea, vosotros tenéis la idea de lo que estáis haciendo, de lo que estáis tratando de transmitir, pero claro, sois, o sea, yo no sé si es a propósito o no, pero yo creo que no explicáis muchas cosas de una manera detenida para que el espectador diga, ah, claro, está pasando esto por este motivo concreto. Entonces, la pregunta es si realmente os preocupáis mucho de que el mensaje llegue claro y contundente o dejáis un poco que lo entienda bien y el que no, pues no pasa nada. Es que para mí hay una diferencia entre el mensaje, en lo que uno realmente... No hay un mensaje, no hay idea de transmitir un mensaje. Pero si hay una línea dramatúrgica, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando estás justamente el proceso es muy orgánico, a eso es lo que voy. Es que no es como una obra de teatro, digo, bueno, a ver, tengo fulanito, es el rol del guardián y ella va a ser... No. Se van dibujando, se van de acuerdo a los temas, el contexto, las ideas que vamos proponiendo. Y por supuesto, uno a veces prueba ciertas ideas. Por ejemplo, en Mother teníamos el guardián del museo. En King, que era la tercera parte de la trilogía con los mismos personajes, dijimos, y si probamos el guardabosques ahora, a ver qué pasaría si en vez del guardián del museo, ahora es un guardabosques. Y bueno, hay cosas o en la trilogía donde se continúan los mismos personajes, o podemos leer de una obra a la otra ciertos integrantes de la familia que los volvemos a ver y que están allí, ¿no es cierto? Pero hay, por supuesto, hay una línea de esos personajes que les sucede, qué relaciones tienen entre ellos. Muchas veces, en la mayoría de los trabajos, sobre todo los primeros, hay una relación muy familiar, ¿no es cierto? Los padres, hijos, pareja, bueno, en diferentes generaciones. Lo que voy no es una narración donde hay... un mensaje claro, porque no es cuestión de transmitir un mensaje que la gente diga, me hablaron de esto. No, yo creo que hay cuestiones, sí, muy, ¿cómo decir? Sí, universales, ¿no es cierto? Y sobre todo trabajando con el tiempo, que no es lineal. No sé, en Madre hablamos de eso, de que realmente qué es lo que queda, qué es lo que se va, qué es lo que... el ciclo de la vida, ¿no es cierto? Esa madre que murió y que, bueno, tenemos todo un ciclo en la obra donde vemos a la niña después. Entonces, ahí no es, bueno, lo que el público, no sé, le cante ver. Hay una idea atrás de hacer esa obra, esa estructura, pero en sí, en la construcción de eso, a nivel del
cómo jugamos con el tiempo, por eso hablo mucho del tiempo, de que no es cronológico, entonces a veces pues, bueno, pero ¿cómo? Bueno, porque justamente expliqué al principio, muchas veces nuestros tiempos en la vida no son cronológicos, o nuestro tiempo, que ahora lo podemos definir, yo hablo y ustedes escuchan, hay muchos tiempos porque cada uno tiene su tiempo. Entonces es un poco tratar de vehicular ese tipo de cosas. No sé si está clara mi respuesta, pero más o menos. Sí, por aquí. Mi pregunta es si, visto toda la apertura en el proceso creativo y la adaptabilidad que expresas a la hora de afrontar cada proyecto, yo te pregunto no te si hay... veo. Aquí, hola. Aquí. Ahí. La pregunta concreta es ¿cuáles son las líneas rojas a la hora de tratar el objeto? Si hay alguna línea roja que siempre os enfrentéis y digáis, vale, esto por aquí no se puede pasar. Más allá de romper el objeto o, quiero decir, algo, o si esa es la única línea roja, porque de todo lo que has dicho, la única línea roja que yo he captado es la presupuestaria. O sea, eso es lo que limita... La línea roja sería que lo que no... Lo que no se puede hacer del objeto. Con sí. el objeto o para la creación, para desarrollarlo sí. como creativo. Sí, la línea roja es que... No, eso es, no puedo, no. Simplemente es esa, ¿no? Lo único que nos plantea que tenéis es que no desaparezca el objeto, por favor. Que puede desaparecer, pero... No, me sí, sí. Pero y muchas veces sucede que tenés el objeto y se rompe. Y bueno, y también hay que la reconstrucción del objeto es muy interesante. Pero sí, presupuesto, o sea, hay mucha, por eso digo artesanía de objetos en esta la visita, por ejemplo, que la hemos hecho en un museo y luego en una iglesia, en la Salpêtrière, en el medio del hospital en París. Ahí la adaptamos, ¿no es cierto? Cierto material lo reutilizamos, pero estábamos en esta iglesia llena de, ¿no es cierto?, de historia. Entonces lo abordamos más por un taller de reconstrucción a nivel de escultura y reconstrucciones de lo humano, de las almas, ¿no es cierto? Entonces, y bueno, y ahí sí buscábamos esculturas, buscábamos ya... y bueno, lamentablemente no es fácil. Y entonces las empezamos, hicimos duplicaciones nosotros. Y con el padre de una de las chicas que conoce de esto, y vino al estudio y ahí nos pusimos con yeso, bueno. Y bueno, hicimos lo que pudimos, pero sí, a veces hay... Yo pienso que hay como esta cuestión de la plasticidad, ¿no es cierto?, de la imagen. Bueno, nosotros venimos de la danza teatro, danza, y muchas veces es eso. Hay cosas que no sabemos cómo hacerlas, ¿no es cierto? A veces uno tiene ideas y dice, pero no sé, nos ha pasado en Quint, por ejemplo, que había, bueno, imágenes muy lindas con ni me acuerdo el producto, pero me acuerdo nuestra asistente cocinaba todos los días tratando de buscar la buena consistencia y no se logró. Era muy complicado. Entonces, bueno, hay una imagen hermosa, pero si hay que cocinar todos los días así y no sabemos el punto exacto. Entonces, a veces nos falta ese tipo de... Que bueno, también es una cuestión presupuestaria, ¿no es cierto? Había que trabajar con gente capacitada. Bueno, y todo eso hace parte de un todo, ¿no? Que a veces lo vamos descubriendo ahí muy caseramente, ¿sí? Por ejemplo, a veces es eso, falta el tiempo y quizás me falten palabras de cómo
cómo uno trata las cosas sin que parezca, porque muchas veces me da esa sensación que parezca que cuando uno trabaja un poco de esto y de lo otro y no importa y que la gente... No es en ese sentido, pero sí hay una cuestión muy... sí, un amor por los detalles y es eso lo que va tejiendo las cosas. Por ejemplo, aquí tienen esta imagen en este museo, ¿no es cierto? Bueno, a ver, si decimos cuál era el tema. El espacio, ¿no es cierto? El espacio es un poco como la novela de Cortázar, La casa tomada. ¿Qué pasa? Este lugar está siendo tomado y solamente no hacemos una visita de todo el espacio, vamos a hacer la visita de este solo lugar, de este hall, porque está siendo tomado, algo sucede. Bueno, uno parte de esa idea. Al mismo tiempo, todo es oscuro, las cosas van desapareciendo, los cuadros, había una obra de... se ve muy oscuro. Una obra de arte, esta es una pintura, ¿no es cierto? Que hay uno de los pintores que ha hecho un trabajo donde la pintura se va haciendo cada vez más abstracta, la imagen va desapareciendo. Bueno, coincidía con la idea que estábamos buscando, ¿no? El hecho de que las pinturas vayan perdiendo su identidad y bueno. Entonces, uno va sí, agarrando lo que tiene delante, el objeto, o lo va recreando y ¿cómo decir? Poniendo capa, ¿no es cierto? Esta imagen donde él dispara. También, el lugar, uno llega a ese lugar y a mí me vino esa imagen no sé si han visto, hace unos años hubo un atentado en Ankara, había una exposición y el cónsul ruso fue muerto y el guardia, digamos, ahí del museo, sacó el arma y ¡pa! Y esa imagen, ¿cómo traer esa imagen, ese borde, ¿no es cierto?, entre que esa imagen se volvió real y al mismo tiempo en un libro de fotografía, se volvió una obra de arte. El terrorismo formal. Bueno, entonces vamos a trabajar ese personaje con este revólver, cómo ese guardia del museo en ese momento, qué es lo que para que pueda sacar el arma. Entonces ahí empezamos a trabajar el personaje. El personaje que se confronta, que trabaja todo el día en el museo, que se enamora de esa pintura y cómo. Bueno, y así van surgiendo las cosas, ¿no es cierto? De ideas que uno tiene, pero cómo dramatúrgicamente las va ligando a esas para, bueno, contar una historia, digamos, si bien no es en el sentido narrativo literal, pero sí contar una historia de lo que les sucede a esas personas, lo que les sucede al espacio, lo que les sucede con... ¿cierto? Bueno. Tenemos que acabar ahora porque tienen que empezar la siguiente exposición. Elisa nos va a decir que abajo hay... Bueno, muchas primero, gracias. Gracias, Gabriela, por la charla. Bueno, gracias a ustedes. O sea, es muy difícil hacer una conferencia, porque yo no me dedico a hacer conferencias, pero cómo transmitir, ¿no es cierto? A veces eso, lo que... la complejidad o de cómo uno trabaja en poco tiempo y tratando de compartir todo eso, ¿no? No es fácil, pero bueno, espero haberles compartido un poquito de... Gracias. Gracias.